tiene que ver con las posibilidades mismas de la población en el Perú. Es una condición, no es un atributo adicional. Concuerdo plenamente con eso señalado. Y además lo estamos discutiendo en un momento para mí singular, porque tenemos, bueno, yo tengo 4 experiencias distintas en la descentralización, que me lleva a pensar de otra manera grandes procesos. ¿Cuáles son las experiencias? Hemos estado con muchísima gente, entre ellos Carlos y muchos de los que estaban aquí presentes, en la época que se estaba acabando el reino de las haciendas. Y el gamonalismo significaba, junto con las haciendas, una manera de organizar el territorio y el poder en el Perú. Desde la reforma velasquista, lo que hizo fue tratar de no tocar algunos latifundios medianos de las zonas altoandinas y concentrarse en los latifundios principales de la monarquía en la costa. Entonces los campesinos de las zonas altoandinas tomaron las tierras, y esas tierras que tomaron son 5 millones de hectáreas, que son las que ahora dan de comer al Perú, en la pequeña producción familiar, agrícola, que fueron reivindicadas por los propios campesinos. Y esa era una manera de centralizar, y había toda una inmensa movilización para ese impulso centralista. Y habían también los momentos iniciales de cierto tipo de industria, como la industria siderúrgica, que se empezaba a instalar en la industria mecánica, metalúrgica en Lima, que generaba nuevos sectores sociales de la clase obrera. Ahí acaba de fallecer hace poco, hemos conmemorado 6 meses el fallecimiento de un gran dirigente siderúrgico, Manuel Cortés Fernández. Todos esos movimientos también fueron movimientos descentralistas, porque llevaban a ligar la lucha sindical y la lucha por la reivindicación del trabajo con la lucha por el desarrollo de ese gran espacio que significaba la instalación de la siderúrgica en Ancash, en el corazón de Ancash, en Chimbote, reconstruyendo todo el espacio de esa parte del norte, o los trabajadores metalúrgicos también, junto con algunos trabajadores mineros en el sur del país. Terminada la dictadura militar, el régimen constituyente que se establece tiene una mayoría que toma la reflexión de los españoles, de las autonomías, y plantea en el Perú, en la Constitución del año 79, un régimen de un Estado unitario, pero descentralizado. Y el concepto que adopta en lo fundamental para la descentralización es muy parecido al régimen de las autonomías españolas. De ahí se inspira, sin llegar a ser ese régimen como tal, desde el punto de vista de las facultades reales de autonomía, pero sí le da curso a un proceso para que se constituya en el país, más allá de los departamentos o de las viejas intendencias, se constituyan nuevos espacios de articulación política, con capacidad de representación y de decisiones. Entonces se abre un proceso de regionalización, que era un instrumento de la descentralización. Yo recuerdo cuando yo estaba en la Cámara de Diputados, yo he sido del año 80 hasta el 89 miembro de la Comisión de Descentralización de la Cámara de Diputados. Cuando se da el golpe, el año 92, yo era vicepresidente de esa comisión. Y en todo ese periodo, la gran movilización, una de las grandes movilizaciones nacionales, era justamente lograr que se constituyeran los grandes espacios de los nuevos gobiernos regionales. Y se logra, bueno, se aprueba una ley de base de descentralización, de regionalización, prácticamente por unanimidad en el Congreso. Y luego, cuando se va a formar las regiones, el Poder Ejecutivo envía una propuesta de regiones enviada por Belaúnde, los 4 suyos. Entonces el Congreso dice, los 4 suyos está bien, pero esa es la historia. ¿Cuál es la propuesta política ahora? Entonces se le regresa al Ejecutivo. Y el Ejecutivo dice, bueno, no más de 12. Y dicen no más de 12 porque no tenía forma de decir, porque habían pedido al Instituto de Planificación que le diga cuántas regiones podían formarse. Y el Instituto de Planificación le dijo, como buenos técnicos, pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 7, pueden ser 8, pueden ser 2, o pueden ser 14, ustedes se cojan. Y lo que el gobierno fue no más de 12 y que el Congreso decide. Entonces el Congreso decidió que históricamente se forme, con lo cual les quedó todo sujeto a las posibilidades. Entonces empezaron a formar agrupamientos para constituir esos espacios de representación
de las regiones. Alan García, me recuerdo muy bien, ese era su primer gobierno, estaba en la comisión, estaba Rómulo León, de presidente de la comisión, y dice, vamos al Banco Continental porque hoy día el presidente promulga la ley de base de la regional, de la descentralización. Ya se promulga, ahora sale. Todos decíamos, si ya está el plan, está la ley. Fuimos a esa reunión, y Alan García dice, señores, ¿para qué vamos a perder el tiempo creando regiones? La descentralización consiste, no sé si se acuerdan ustedes, en que traslademos la capital del Perú, Huancayo. Nadie había discutido ese tema. En Huancayo ni siquiera sabían. Y el único resultado de esa decisión de Alan García fue que subieron los precios de las casas en Huancayo. Nunca se hizo nada, ni siquiera un estudio. Pero eso distorsionó el tema, porque lo que no quería hacer Alan García era descentralizar. Entonces, él postergó hasta que vino la crisis de la estatización de la banca, y al venir la crisis de la estatización de la banca, que no resultó para sus nuevos intereses, y se ocurrió una crisis política, Alan García dijo, entonces vamos a crear las regiones. Y se crearon en reuniones extraordinarias del Poder Legislativo, se crearon una a una las regiones, y luego se eligieron. Y cuando se eligieron, ya estábamos al fin del gobierno de García, con la hiperinflación, en medio de una crisis inmensa en la que estaba hundido el país, y el gobierno de Fujimori. El gobierno de Fujimori lo que hizo fue preparar las condiciones para echar abajo la regionalización. Entonces, los presidentes regionales creían que habían conquistado el cielo, y se veían presidentes, se ponían alfombra roja para bajar los aviones, y hacían, tomaban los clubs que correspondían a los hoteles de turistas como si fueran transferidos a las regiones, pero para sedes regionales. Y como eran asambleas que elegían a su gobierno ejecutivo, así era el diseño de esa asamblea regional. Nadie sabía qué pasaba cuando se empezaba y cuando terminaba la asamblea. O sea, la asamblea tenía la capacidad, como lo hizo una vez, entraba un presidente regional, se reunía la asamblea, lo destituía y nombraba un nuevo presidente regional. Era la correlación, entonces los grupos políticos todos empezaron a negociar correlaciones en cada gobierno regional, y eso fue un fracaso completo. El fujimorismo lo exacerbó para tumbarse la regionalización y constituir en cada instancia los CETARES, los consejos transitorios de administración regional. Los CETARES hasta ahora están vigentes, no en el sentido político, sino en el sentido administrativo. La estructura de la administración y política regional tiene un componente en esos CETARES que viene de esa experiencia. Hay personal, pagos, remuneraciones, decisiones que vienen desde los CETARES. Entonces ponen los CETARES, y con los CETARES camina un proceso que había sido fallido. Se viene una larga lucha para echar abajo a la dictadura fujimorista, y uno de sus componentes básicos es la lucha por la descentralización. O sea que había que reformular el esquema descentralista. Se logra echar abajo a la dictadura fujimorista por corrupta, por mafiosa, por estar manejada por Montesinos, por narcotráfico, por neoliberal, por todas las cosas que cada uno puede pensar o decir, y que están en los estudios. Yo tengo publicado un libro que se llama El Estado Mafioso, autopsia de la democracia del gobierno fujimorista, y muchos más tienen libros. A mí nadie me ha hecho juicio por lo que he puesto ahí, y están ahí los documentos y las pruebas. Entonces, termina la dictadura fujimorista, se recupera la vida democrática, entonces se va a otro momento. En ese otro momento estaba Pedro Planas, el amigo Pedro Planas, gran amigo también fallecido lamentablemente, un gran descentralista. Es falso que no hayan estudios sobre la descentralización, como por ahí dicen algunos que no han leído las cosas. Hay un libro histórico y clave de Pedro Planas sobre la descentralización en la historia, es un libro clave que todos tienen que leer, deben leerlo para enterarse de toda la historia al respecto. Entonces, Pedro Planas dirigía un equipo del gobierno de recuperación de la vida democrática, porque ganó Toledo el gobierno, hizo una comisión de descentralización, yo estuve en esa comisión, ahí trabajamos con mucho, trabajamos con Carlos, con mucho más, trabajamos en esos temas, y se armó una propuesta de ley de bases, que es la que le estaba mencionando. Y esa ley de bases se lleva al Congreso y se aprueba. Y se plantean los criterios que tratan de darle una estructura distinta, cambiar los CETARES, pero no se logra cambiar la estructura de CETARES, y crear unos gobiernos regionales y al mismo tiempo fortalecer los gobiernos municipales, recuperar la autonomía municipal. Y se plantea la descentralización sobre la base de la autonomía. La capacidad es autonómica de los gobiernos regionales y locales y una reestructuración general del Estado. Esa ley es aprobada,
pero inmediatamente es puesta entre paréntesis. ¿Por qué? Porque se lleva la discusión a ver cómo se forman las regiones. Y se hace una discusión un poco abstracta. Entonces se forma una comisión que en varios lugares dice, bueno, ¿cómo hacemos las regiones? ¿Quién se junta con quién? O sea, los departamentos ya eran insuficientes, entonces ¿cómo juntamos? Y eso es un proceso artificial. Por ejemplo, en el norte, ¿no? Un día en la mañana aparecía la siguiente declaración: Lambayeque se une con Cajamarca y forma una región. A la mañana siguiente Cajamarca decía, nosotros no compartimos el canon minero con Lambayeque. Entonces al día siguiente aparecía una declaración de Lambayeque: Lambayeque se une con Piura y forma una macrorregión. O sea, eso de, también que uno a veces por cosas extrañas en la vida pasa de un lado para otro, pero las regiones son estructuras territoriales, tienen poblaciones, tienen dinámicas productivas, tienen estructuras permanentes, constantes, cuyo cambio, para que se exprese en un régimen político, tiene que basar en su realidad. Inclusive como Arequipa, en el proceso primero de las regiones, no había querido unirse con nadie, después nadie quería unirse con Arequipa. Entonces diseñaron una región y sometieron a consulta donde está todo el sur menos Arequipa. Es una locura. Arequipa es la plataforma que une territorialmente todo ese espacio. Pero esa era supuestamente la consulta, entonces era una cosa un poco extraña, ¿no? Entonces esa consulta, además, en el momento que se iba a someter a la consulta, una semana antes el gobierno dice, no les voy a dar mejoras tributarias. Entonces la gente dice, vamos a dejar el departamento para ir a una región que no tiene composición clara y que no tiene más tributos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perdió, obviamente. Además, el gobierno estaba en caída, la gente votó contra el gobierno. Eso llevó a un fracaso de ese proceso, de esa consulta. Entonces, ese problema, ciertamente, un problema sustantivo. Termina eso y viene el gobierno, la segundo gobierno de Alan García. Shock descentralista. Vamos a transferir todo lo que se pueda. Vamos a crear el Consejo Intergubernamental. O sea, García decía, no se ha hecho un consejo donde se ponga al mismo nivel al Consejo de Ministros, a los presidentes regionales y a los los alcaldes. Vamos a hacer un Consejo Intergubernamental donde los ministros están supeditados a los presidentes regionales y a los alcaldes. Caramba, casi federalismo, casi federalismo. Pero García, ¿qué hizo? Dio la ley para crear el Consejo Intergubernamental. Desapareció el Consejo de Descentralización, que era un organismo de cohesión, de impulso a la política descentralista, lo desapareció y creó ese consejo. Ese consejo lo creó en el papel. Se demoró 2 años en reglamentarlo. Y luego se demoró otros 2 años más, cuando había terminado su gobierno, para reunirlo. Y ahí me tocó, cuando estuve en la Secretaría de Descentralización, con este gobierno, al comienzo del gobierno, que era parte del gabinete Lerner, me tocó ahí pedir los documentos. ¿Y qué había ocurrido? Que en esa reunión de instalación del Consejo de Coordinación Intergubernamental no había quórum. O sea, no era legal, no existía. Pero mientras Alan García se pasó su gobierno diciendo que iba a descentralizar a lo máximo y que iba a estar en pie de igualdad todos los ministros, lo cual constitucionalmente en el país no es posible, porque no somos un régimen federal. El Consejo de Ministros no tiene encima de él ningún otro órgano normativo. No puede ser parte de una asamblea que le gane en capacidad normativa. Entonces, mientras Alan García hizo, ¿qué hizo? Él, sus ministros de Economía, entre ellos el actual ministro de Economía, que era viceministro de Alan García, dijeron, vamos a cambiar el presupuesto de la República por un presupuesto por resultados. Vamos a hacer programas para presupuestos por resultados. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el presupuesto, el objetivo y la política la define el gobierno central y su instancia respectiva, el MEF. El costeo lo hace el MEF, la transferencia lo realiza el MEF y la ejecución presupuestal la pone el MEF. Entonces, por ejemplo, los gobiernos regionales, un gobierno regional, me decía una vez un presidente regional, yo tengo 120 millones de soles al año. 120 millones dividido entre 12 meses son 10 millones de soles al mes. Bueno, pero a mí no me dan el 10 millones en enero, 10 millones en febrero y 10 millones en marzo, no. A mí, como presidente regional, en enero se terminó el año pasado, no hay plata. En febrero todavía recién van a venir los impuestos. En marzo espérate un ratito que estamos recuperando los impuestos. En abril empiezan a soltar un poquito de plata. Y el
gobierno regional, abril, mayo, junio, empieza a ver cómo hacen los estudios, cómo plantean las cosas. Cuando iba a plantear la gestión presupuestal en septiembre y octubre para hacer un hospital, le dicen, estamos estudiando. En octubre, ya cuando está terminando octubre, le dicen, te autorizamos para que hagas un hospital por 30 millones de soles. Pero este año tendría que convocar a licitación, adjudicar todo, ya se le pasó el año. Y después viene el MEF y le dicen, eres ineficiente. Tenías 30 millones de soles para hacer un hospital y ni siquiera pudiste hacer la licitación. Bueno, esa es la tragedia. Y mientras tanto el MEF ha recentralizado todo. Yo una vez fui, como secretario de descentralización, a un gobierno regional, con Villanueva, San Martín, porque había un problema, el MEF no le quería autorizar construir una carretera interregional para desarrollar todo un campo agrícola donde había una zona muy importante para sacar la producción al mercado. Ellos habían puesto la mitad de la plata y tenían la otra mitad para ponerla y el MEF no los autorizaba. ¿Por qué? Porque según el MEF, el criterio para autorizar el gasto es que tenía que garantizarse que circulara una determinada cantidad de vehículos por la vía. Oye, yo le decía al MEF, ¿no se dan ustedes cuenta que esa cantidad de vehículos es cuando está asfaltada la vía? ¿Cómo ustedes van a hacer una evaluación previa sin la vía asfaltada para que circule la misma cantidad de vehículos y tenga esos usuarios? Ustedes están locos. No, tiene que circular. Entonces ahí vienen pues las tragicomedias de este país, ¿no? Casi más comedia. Como una presión de denuncia y política y todo, el MEF le dijo, ya, vamos a hacer una nueva evaluación de cuánto circulan por esa vía. Bueno, el día que hicieron la evaluación, circularon más carros que nunca en la vida. Todos sabemos que eso pues, era simplemente una simulación. Y el MEF dijo, sí, ya hemos comprobado que circulan, y le damos la plata. Era una locura, estaba mal pensado. Muy mal pensado. Bueno, así como eso, hay cantidad de otros ejercicios de un MEF que ya empezaba a controlar. Estaba desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo, planteado a nivel de las experiencias de políticas públicas, se llama gestión por resultados. Pero la gestión por resultados quiere decir que no se mira la norma, el principio. Yo cumplí esto y no interesa si tuvo o no resultados, que era una formulación anterior. ¿Cuántos planes hicieron? 3. Ya. ¿Cuál es la evaluación? Hemos hecho 3 planes. Bien, triunfaste. No. El problema es, en tus planes que tú planteabas, decías que ibas a reducir la pobreza tanto. ¿Cuántos pobres han dejado de ser pobres? Esa es la evaluación por resultados. Pero la evaluación por resultados son resultados del desarrollo, no son resultados meramente presupuestales. El MEF ha reducido eso a resultados presupuestales. Y bajo ese mecanismo que se desarrolla bajo el gobierno de Alan García, este gobierno ahora controla casi el 90% de los presupuestos de los gobiernos regionales. Y el MEF tiene en cada gobierno regional una oficina, que es la que da la plata, así, un mes sí, otro mes no, y después vamos a ver, y vamos viendo cómo es el tema. Y el MEF hace el costeo, entonces llama por teléfono. Señor, usted que está en tal sitio, ¿cuánto cuesta la gasa? La gasa, sí, porque vamos a invertir en un hospital y queremos saber cuánto cuesta para hacer costeo. O sea, ni siquiera le dan la autonomía que diga, bueno, la gasa cuesta tanto y no conviene esto, no conviene no. Supuestamente el costeo todo se hace desde el centro. Entonces, el país ya estaba recentralizado, desde el punto de vista del MEF, financiero, administrativo. Teníamos en la estructura de la descentralización los etales, los espacios que buscaban ser más amplios, y ahora esta recentralización económico-financiera de la gestión pública. En ese contexto, el último, digamos, la última tragicomedia al respecto es cuando ahora el MEF crea las unidades ejecutoras. ¡Corrupción! ¡Corrupción! Gobierno regional corrupto. El primer gobierno regional corrupto no lo han tocado. ¿Cuál es? El del Callao. Ese modelo lo han hecho en todas partes. ¿Y en qué ha consistido la corrupción? ¿En qué consiste la corrupción de los gobiernos que usan mal los recursos? En que la Contraloría, ¿saben cómo funciona? La Contraloría no funciona como organismo público que tiene ejecutores que permanentemente estén siguiendo la ejecución del gasto. La Contraloría funciona aleatoriamente, contratando privados para que hagan así aleatoriamente los resultados, discrecionalmente. O sea, la Contraloría es ineficiente. Más aún, la Contraloría avaló este sistema por el cual
para sacarle la vuelta a la legislación peruana, había una oficina de inmigración que convoca concursos para la inversión pública en el Perú. Es impresionante. Y eso fue avalado, eso es gobierno regional de Anca, de Chimbó, de Callao, de todas partes del país. O sea, desde el poder central. Y ahora que ya salió clarísimo que todo el manejo de la corrupción en el caso de Ancash tiene que ver con la fiscalía, con el poder judicial, desde arriba, no desde abajo. Lo de abajo es lo permitido, pero desde arriba está el control. Entonces, un sistema de control centralista del presupuesto y un manejo discrecional corrupto es lo que ha permitido que ahora nos digan vamos a recentralizar todo. Entonces estamos a las puertas ya por las unidades ejecutoras de la recentralización, con la ley que se acaba de aprobar al respecto, que es una ley chiquitita, casi nada. Con esa ley, ahora, por ejemplo en Cusco, ¿cuál es la entidad que maneja más recursos? Está la unidad ejecutora, ya, intervenida por el MEF. Al resto lo dejan que sobreviva. Se acabó. Esa es la muerte de la descentralización. Es un tiro de muerte a la descentralización como proceso de decisiones reales en el país. Porque estamos en ese proceso ahora. Aparentemente, siguen diciendo, yo acabo de estar en una reunión en la mañana, se va a convocar al Consejo Intergubernamental. Hay una ley, hay un decreto supremo que conseguí cuando yo estaba en la Secretaría de Descentralización, que se reconozca a 1033 municipios rurales y que se les transfiera recursos y garantías y autonomías. ¿Qué se ha hecho? Nada, absolutamente nada. Todo eso está recentralizado. Más bien se le ha reemplazado por estas unidades ejecutoras que ya tiene el Ministerio de Vivienda en varias partes del país. Entonces, estamos en un momento de institucionalidad política de real recentralización. ¿Cuánto le van a dar para el paso político de la descentralización efectiva? Depende de muchas condiciones. Y yo quiero decir que estas experiencias, en el fondo, si uno escarba, tiene que ver con tres elementos básicos conceptuales desde el punto de vista de las ciencias sociales, que hay que tomarlo muy en cuenta, porque vinculan tres conceptos distintos: territorio, república y nación. La descentralización como política pública tiene que ver con esos tres conceptos, que están en discusión, que hay que reflexionarlos más, que hay que verlos en nuestra historia para poder entender bien el proceso de descentralización en el país. Mariátegui, por ejemplo, cuando en el siglo XIX él hace el balance y él dice, un momento, siglo XX, no, pero se refiere al siglo XIX, cuando está diciendo qué pasó en el siglo XIX, él dice, los que reivindicaban el federalismo del siglo XIX eran terratenientes, porque la gran hacienda era el poder, y para ellos federalismo es debe más atribuciones a mí como propietario de la tierra. Ese latifundio feudal era el que quería el federalismo. Por eso Mariátegui se oponía al federalismo en el Perú. Entonces, las condiciones históricas hay que mirarlas en relación a los procesos de descentralización. Entonces, en el Perú es clave, por ejemplo, sobre el tema del territorio. Dos conceptos, para no tocar muy ampliamente, dos conceptos claves. Uno ya lo dijo claramente Carlos: somos un territorio especial. Tenemos los Andes. ¿Cuál es la condición de la base civilizatoria del Perú, de nuestro mundo andino, al mundo en general, a la civilización humana en general? ¿Cuál es nuestra base, nuestro aporte civilizatorio? La complementariedad de pisos ecológicos, que lleva a la reciprocidad. No es posible alimentarse si no se tiene arriba y abajo producción. Y los fundamentos de nuestra civilización andina originaria es el intercambio, para poder comer, para poder estar al día. Caral es eso, Caral es la pesca con la agricultura. Y así el conjunto de nuestra base civilizatoria. ¿Eso ha desaparecido? No, los Andes están ahí. Y desde la costa hasta la Amazonía somos andinos. Y eso nos da desafíos ambientales, desafíos ecosistémicos, que como civilización humana respondemos e integramos. Y el Perú tiene ahí su base civilizatoria más importante. Eso está planteado como política pública en el Perú, ¿no? Ahí están las 5 millones de hectáreas de producción, de pequeña producción familiar, que pelean por su fuente, que están abandonadas y que quieren ser reemplazadas por otro tipo de cultivo simplemente para exportar. Ahí hay un tema clave. Y uno segundo,
Ahora no sé si ustedes han visto el mapa del Capañán, les sugiero que vean. El Perú acaba de presentar un documento y se ha declarado Patrimonio de la Humanidad del Capañán, Camino de Inca. Y uno mira el Capañán y es extraordinario. El estudio que han hecho es un gran estudio. Su corazón, uno mira ahí, con Tisuyo, ¿qué ocurre? Tiene el corazón ahí mezclado entre Cusco, pero dice el Capañán, qué raro. Los puntos más altos van del altiplano a Argentina y a Chile. Y uno estudia y saben a dónde iban el Capañán y Argentina y Chile. ¿A dónde iban esos caminos? A sitios mineros, a yacimientos. No se ha estudiado todavía, no se ha terminado de estudiar todavía el interés de los incas en esos yacimientos. Pero sí ya se sabe, y luego estudiaron los bolivianos, que en Potosí, cuando llegan los conquistadores y conquistan el Cusco y se van a conquistar Bolivia, y se enteran que había una mina por ahí, y Manco Inca le dice, hoy hay otra mina más importante que se llama Potosí. Durante los primeros 50 años de explotación de Potosí para llevar al mundo, para llevar al sistema mundo que organizaba el Imperio Español y en su intercambio con China, para llevar plata y traer mercadería china, esa producción de plata de Potosí la hacían los ingenieros andinos, los ingenieros incas, con sus guairas, con los cuales hacían que se calentara el metal y se separara la plata. Los primeros 50 años. Cuando viene el virrey Toledo, no el presidente, sino el virrey, que son parecidos, viene el virrey Toledo, agarra y dice, bueno, aquí hay que traer mercurio, porque ya está el mercurio utilizándose, hay que producir masivamente la plata, y con el mercurio trae lo otro. Ya no hay ingenieros incas. Lo que hay ahora son esclavistas. Traen a los esclavos, hacen la mita andina, y los campesinos cuando mandan a sus mitayos a la mina, los mandan llorando porque saben que se van a morir, porque lo que hacen es pisar y absorber todos los gases del mercurio con el cual se iban muriendo. Y esa es la producción de Potosí de un siglo y medio, 2 siglos. Y eso organiza el espacio sudamericano. O sea, las mulas estaban en un sitio, en lo que ahora es Argentina. En el Perú, ¿cuáles eran los circuitos de transporte? No los hemos estudiado. Los circuitos de transporte, ¿por qué había la importancia de Cañete? ¿Por qué ya se sabe que este sitio que estaban de Pachacamac está vinculado al Pariacaca? Pero esa era la ruta que iba a Jauja y que iba también a la zona andina. Y esa ruta, que fue en algún momento ruta, inclusive una rebelión para tomar Lima, esa ruta tenía que ver con que bajaban desde Potosí hasta la zona que ahora es Mollendo, un poquito más a la derecha, por ahí estaba un embarcadero y el reino de Cañete lo traía hasta Cañete y de ahí lo desembarcaban o lo llevaban hasta Lima para embarcarlo a Europa. Ese circuito que eran las provincias del rey, esas eran las provincias del rey, no los conquistadores. Esas provincias del rey son las que se organizan y el virrey Toledo consolida. El Perú no existe sin la patria grande, pues. La nación peruana, sus problemas territoriales, sus problemas de Estado, sus problemas de relación política, no existen fuera de América del Sur, no existen fuera de América Latina. Estamos vinculados. Así como habían las mulas por acá, por aquí el transporte, por aquí el comercio, y era un solo gran espacio, si lo sigue siendo. La revolución de Tupac Amaru fue la expresión de ese gran espacio, echándose abajo la mita, los obrajes, la esclavitud. Y ese gran espacio es lo que luego se fragmenta, se balcaniza. Entonces, hasta ahora, cuando se plantea un tema como el de la descentralización, algunos, no Carlos ni yo, pero algunos, piensan solamente en el marco del Perú. Es un problema del continente, del espacio territorial de su conjunto. Entonces, un primer tema es pensar de otra manera el territorio, como sustento de las políticas públicas y como construcción social. Un segundo tema, para ir terminando estas 3 reflexiones, a partir de la simplificación, es pensar el tema de la nación. La nación peruana es una nación pluricultural.
Los amigos bolivianos hablan de plurinacional. Yo discrepo con ese concepto, que plurinacional supondría que haya varios estados en crecimiento. Yo creo que es una cuestión pluricultural, diversa en sí misma. Y en esa pluriculturalidad tiene que ver justamente con su base civilizatoria y sus diversos estadios históricos. Entonces, no es que haya un nivel de representación territorial para cada nación. Nosotros no somos un estado federal, ni tampoco somos un régimen multinacional. Somos un país unitario pero descentralizado. Entonces, ¿cómo ahí le damos a la nación esa unidad? Para mí uno de los elementos, por ejemplo, de afirmación de la unidad de la nación, claves en los últimos años que hemos vivido cerca, ha sido la gran revuelta, para mí casi una revolución, que lamentablemente no fue exitosa, pero una gran revuelta amazónica en torno a Bagua. ¿Qué había en Bagua? Recordemos bien. ¿Qué ocurrió en Bagua? No solamente las muertes. Lo que ocurrió en Bagua es que después de 500 años, el conjunto de grupos étnicos de la Amazonía decidieron replegarse adentro del bosque y decir: señores, o ustedes nos dan derechos o nosotros cortamos el abastecimiento de energía al pueblo. Esa fue la rebelión amazónica. Y por esa rebelión es que Alan García hizo la masacre. Porque es el contexto real. Y se asustaron de que hubieran, yo recuerdo en la televisión, alguna señora decía: mira, ahí están esos chunchos hablando en la puerta del Congreso, y están hablando por celular. ¿Qué cosa? Los grupos étnicos amazónicos tienen una fuerza inmensa, y la estaban expresando. Y no solamente fue una torpeza, la decisión política de aplastar a sangre y fuego esa exigencia, o que planteaban integrarse a la nación, no planteaban separarse de la nación peruana, no, planteaban ser parte de la nación peruana, pero con derechos a su territorio, con derechos a su población, con los derechos de la ciudadanía. Y eso es un movimiento también descentralista, ¿no?, en ese sentido del concepto de la nación. Y por último es el tema de la república, la esfera política. A ese respecto, el esquema de autonomías español, en España lo están discutiendo ahora, y en el caso nuestro, las autonomías son indispensables, pero no autonomías a nivel de la base federal. En Bolivia se metieron en una discusión sobre las autonomías para dar la autonomía a los quechos, por ejemplo. Yo le decía a un amigo boliviano: a tu estado plurinacional le da la autonomía a los quechos, pero ¿dónde están los quechos? Si están en el altiplano, en todos sitios, ¿verdad? ¿No? ¿Y cómo van a votar? ¿Cómo van a elegir un representante quechua? Y como plantear aquí la autonomía a los quechos, como pueblo quechua. Están en todas partes. Es parte de la composición pluricultural del Perú. Entonces, una idea restrictiva, equivocada de autonomía llevaba a ese problema. Porque no se entendía bien la esfera política. Y la esfera política en el Perú está basada en el concepto de república. Nosotros tenemos una república unitaria. O sea, un espacio común de representación del conjunto de los intereses. Y que está organizado sobre un Estado unitario pero descentralizado. Y el gran problema es que esos niveles de Estado centralizado no están funcionando. Tenemos un régimen que está volviendo a ser hipercentralista. Pero con el final de la dictadura de Fujimori, que era hipercentralista desembosado, ahora está disfrazado. Ahora son unidades ejecutoras del MEF, ahora son presupuestos por resultados del MEF, ahora son que las políticas públicas las decide el MEF, que se hace y dónde no se hace. Pero toda esa estructura de marco de república entra en contradicción con la estructura territorial de la patria grande. Mire, yo acabo de estar en un evento en Madrid, una reunión parlamentaria peruano y europea, latinoamericana y europea sobre energía. Y hay una ponencia sobre este ferrocarril que está planteado desde Moquegua, Bolivia, a Brasil, un ferrocarril continental. El día de ayer lo ha firmado Humala, que se resistían a aprobarlo en el Congreso, porque yo presenté un proyecto de ley sobre eso. Al día de ayer lo ha firmado con el presidente de China y con el presidente de Brasil. ¿Qué significa eso? Que va a haber un ferrocarril que va a ser el nivel de conexión entre los minerales y la soya que exporta Brasil a su principal socio comercial en el mundo, que es China,
y que va a pasar por Bolivia y por el Perú. Y en el Perú va a estar ¿en dónde? En Hilo donde debe llegar el gasoducto, pero al momento todavía solamente va a llegar para quemarlo y producir energía eléctrica, cuando debería llegar el gasoducto para una potencia industrial, petroquímica. Entonces, si ahí tendríamos el gasoducto boliviano, el gasoducto peruano, y tendríamos la petroquímica que no hay en el Pacífico Sur. Esa circunstancia, en el Perú, le han mirado al cielo, Relaciones Exteriores no sabía qué hacer, el Congreso no sabía qué... Bueno, esa propuesta que la aprobó el gobierno regional de Moquegua, que tiene una ordenanza para sacarla adelante, esa propuesta ahora viene ya firmada por 3 presidentes, uno de ellos en el Perú. Y eso va a modificar todo el espacio del sur del Perú. Y la cuestión de Camisea, que está muy importante, que está pero limitada a quemar el gas para producir electricidad, ahora ya tiene a las puertas un ferrocarril y tiene todas las posibilidades de conexión para hacer una gran industria. Y la industria petroquímica no es solamente ponerla abajo en Hilo, es integrar productivamente el sur. Es que, por ejemplo, en Juliaca se pueda producir con el hierro y con el gas se puedan producir instrumentos para la agricultura de toda esa parte de América del Sur, juntada por el altiplano en toda América del Sur. Se pueda producir para plásticos, que significa todo lo que se embolsa y se va a enviar al mercado mundial, o que viene del mercado mundial, va a requerir plásticos. Todo lo que son construcciones, ahora hay tubos de construcciones que son producidas con derivados de la petroquímica. Entonces tenemos inmensas potencialidades de toda la industrialización del sur y del Perú en su conjunto. Esas son las cuestiones que nos da la patria grande, en las cuales algunos se olvidan y quieren pensar en que hay que ponerlos como Estados Unidos en la Alianza del Pacífico y dejando de lado al resto de América del Sur. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, forman un banco a nivel internacional fuera del dólar. Y con esta potencia de inversión, ¿y el Perú va a estar separado de eso? Si miramos el punto de vista de la descentralización, justamente estar en ese proceso de garantizar los diversos espacios territoriales que el Perú tiene como posibilidad de afirmarse, de asentarse, en el sur, en el norte, en el centro del país. Estos son los desafíos que deben discutirse. Ahora, yo entiendo que frente al intento de recentralización que ha anunciado el gobierno, que está implementando, frente a esta recentralización que sería funesta para el país, me parece que más bien están asomando por todas partes las potencialidades, mirando desde el punto de vista del territorio, de nación y de república, las potencialidades de poder relanzar con mayor fuerza, con mayor autonomía, con mayor sentido, un proceso que es indispensable para afirmar nuestra nación como una patria con soberanía, con justicia, con libertad. Y ahí las ciencias sociales tienen que jugar un rol claro. La discusión de estos 3 conceptos de territorio, de nación y de república son claves para entrar con otro enfoque a orientar mejor, a plantear mejor los grandes desafíos que tenemos como peruanos para lograr que nuestro bicentenario sea realmente el bicentenario de haber dicho que la gesta de Tupac Amaru culminó ahora sí como una nación que tiene base de independencia en una patria grande latinoamericana. Muchas gracias. Tiene que ver con las preguntas planteadas y con los comentarios de Carlos. Uno primero es, ¿qué está organizando la política actual sobre la descentralización de los territorios del Estado? Yo arriesgo un concepto. Se está privatizando los territorios de forma corporativa. ¿En qué sentido? Ahora el municipio no hace obras. Las obras las hacen las empresas. Eso se llama canje de obra por impuestos. Cuando se canjea la obra por impuestos quiere decir que la empresa deja de tributar al Estado y el Estado de transferir al gobierno local o regional para que la empresa haga la obra. Quiere decir que la dinámica de la obra no es el interés público, es la ganancia de la empresa, que muchas obras la va a hacer en función de ahorrarse costos. Entonces, si un camino tiene que ir por un lado, va a ser el lado que favorece la actividad de la empresa. Es típica obra de corporativización del territorio. De repente lo hace más rápido, en lo inmediato, pero mirado en su conjunto, está debilitando
la gestión local, la gestión regional, la gestión de la población y de la ciudadanía sobre el territorio. Y está haciendo primar no el interés público de conjunto, sino el interés privado. A veces podrían coincidir y a veces no. Y la dinámica de la empresa va a ser cuando haya grandes alzas de precios de minerales, hacemos esta obra. Pero baja el precio de los minerales, reducimos la producción, entonces empezamos a hacer la carretera metro por metro. Ya pues. Entonces está corporativizando de forma privada el territorio. No solamente en este asunto. La minería, la minería y en hidrocarburos hay una tendencia que se refleja en la última norma dada por el gobierno de los nuevos contratos de estabilidad tributaria, que lo están planteando para la minería y que luego lo van a ampliar al petróleo. ¿Qué consiste? De que ahora la inversión privada no tiene que hacer un contrato con el Estado y negociar los términos de un contrato, porque el recurso es público, es nacional, sino que basta con que la empresa minera haga una declaración jurada. Hace su declaración jurada y hace lo que quiere con el recurso y paga los impuestos correspondientes que manda la ley. Eso va en contra de la Constitución, y va en contra de las leyes, porque en el Perú los recursos son de la nación, son propiedades. Por ejemplo, si uno lee el libro blanco de hidrocarburos presentado por la Sociedad de Petróleo y Minería, ¿el petróleo qué plantea? Que para declarar para hacer un contrato petrolero, ¿para qué perder el tiempo haciendo su impacto ambiental, contrato? No, de frente uno hace una declaración jurada, dice que va a aplicar las normas y saca el petróleo. Eso están planteando. Y eso este gobierno le acaba de dar paso en la minería y luego en los hidrocarburos. Eso es gravísimo. Entonces, si sumamos ambos aspectos, ¿quién va a hacer la gestión del territorio? Ya no el Estado, ya no los niveles descentralizados del Estado. Se va a hacer vía este control corporativo de algunos recursos. Entonces, donde interesa habrá dinámica y en lo que no interesa, ahí están esos 5 millones de pequeños propietarios agrícolas que subsistan, pues, que traigan sus productos, porque ya no se preocupe que vamos a traer otras cosas importadas para comer acá. Por suerte hay grandes cocineros y grandes entusiastas que están dando otro sentido a la comida nacional, y lo están haciendo ligado a las cadenas productivas. Aquí tenemos a una de ellas, pero esa es parte de una lucha nacional que es imprescindible. Un primer tema es ese. Un segundo tema es el tema del agua. Miren, estuve leyendo a un arqueólogo peruano que empieza a estudiar en el quechua. Yo no conozco quechua, lo digo, es una de mis deficiencias como peruano, no conocer el quechua. Carlos sí lo conoce, pero dice este estudioso que Huiracocha quiere decir energía del agua, energía que está vinculada al mar. ¿Por qué? Porque si está el altiplano como el lago Titicaca, del cual surgen los incas, y está otro mar parecido al lago Titicaca, es otro lago inmenso, y ahí están los circuitos que circulan la energía entre los tres mundos. Entonces el agua es imprescindible y es uno de los grandes aportes de la solución andina. ¿Por qué? Porque los nevados son la fuente de la vida, y por eso los nevados son los grandes señores, y a partir de las huacas son las vinculaciones con el manejo del riego que viene de los nevados. Esa estructura es lo que ahora está siendo modificada por los cambios climáticos. El Perú es el tercer o cuarto país del mundo afectado por el cambio climático. Ya lo viven los agricultores, ya lo viven los campesinos, porque todo el ciclo agrícola organizado ya se trastocó y se va a trastocar más. No hay política preventiva al respecto, porque no hay idea del territorio. El cambio climático no es solamente que se vayan a reducir los glaciales o los nevados. El cambio climático es que va a haber climas más extremos, o sea, momentos de mayor lluvia y mayor frío y momentos de mayor calor. Pero esos climas más extremos nos cambian todo el ciclo hidrológico en el Perú. No hay nada preparado al respecto en el Perú. Hay un abandono total. Y eso es gravísimo, porque eso es la ocupación del territorio, eso es el uso del territorio, la vida en el territorio, nuestra vinculación con el territorio, con su elemento fundamental que es el agua. En la parte amazónica, las lluvias son fundamentales para lo que es uno de los bancos genéticos de la humanidad. Ahí están los principales recursos genéticos de la humanidad para medicina, para alimentación, que están ahí. Un abandono total. No hay políticas públicas al respecto.
Entonces, creo que ese segundo punto del tema del agua es un tema clave, porque las diversas ubicaciones de la población y gestión del territorio y organizaciones de represión del Estado tienen que ver con la posibilidad de manejo del agua. En la costa, termino con la parte del agua. El drama para el Perú, ¿saben cuál sería? Dentro de todos estos dramas, pero además que está siendo casi evidente, no sé si ustedes han ido por Piura. En Piura hay una disputa, que es la disputa de todo el norte. Están sembrando caña para producir etanol, porque es más barato llevarlo a Estados Unidos donde no hay que pagar aranceles. Ese es el argumento de fondo. Ponen caña, sacan etanol, lo llevan a Estados Unidos. Y le quitan el agua y las tierras a los agricultores, pudiendo ser esa la gran zona, o una de las grandes zonas de producción de productos perecibles. Ese es un tema gravísimo. Y no solamente ocurre eso en ese es también el peligro que acecha a Olmos, es lo que acecha a Chañochic, toda la costa norte, donde tenemos la mayor extensión de tierra ganada por irrigaciones. Y se está dedicando a algo que, además de afectarla, significa un derroche del agua desde el punto de vista de las potencialidades nacionales. Y significa afectar, bien lo ha descrito Carlos, las propias condiciones de manejo de los suelos agrícolas. Y en los pequeños valles y planicies de los Andes, donde tenemos justamente esta producción de pequeña y mediana producción familiar, se está queriendo poner básicamente productos de exportación, con grandes compañías internacionales que vienen y compran una cuenca, compran un valle, producen y exportan. Y el resto se acabó. O sea, hay un problema bien complejo en el país, porque ya estamos hablando de escalas globales. Aquí va a venir, y está viniendo con fuerza, capital chino, capital de cualquier parte del mundo, capital de todo a invertir, porque ahí está esa virtualidad. Podemos ser un país o podemos destruirnos como país, respecto al tema de la relación entre agua y territorio. Y por último, hay un nuevo sujeto. Baltasar Caraveo tuvo un excelente libro al analizar la reforma descentralista de los años 80, y él dijo, hubo un error, se olvidaron de las ciudades. Las ciudades son un sujeto de la descentralización. Milton Santos, un geógrafo brasileño excelente, se lo recomiendo que lo lean porque es básico para entender el territorio. Milton Santos señala, tomando en cuenta el concepto de la sociología y de la geografía, él dice, ahora en la nueva era científica informacional que vivimos a nivel global, las poblaciones habitan en ciudades, y en ciudades están las densidades de mayor intercambio de conocimientos. Esas densidades, ahí está la nueva condición urbana del ciudadano del mundo. Tienen que incorporar claramente las políticas urbanas. No puede ser que la política urbana esté dedicada a la especulación inmobiliaria, básica y exclusivamente, o principalmente. En la política urbana ahí tiene que haber, por ejemplo, Lima. Lima es una ciudad de pequeños y medianos productores. Lima es eso, principalmente. ¿Qué política hay para ellos? La tasa de interés más alta del mercado, las restricciones de poder producir, las dificultades de innovación, la competencia desleal con ellos mismos. Dentro de poco, la marra ya no va a ser de los productores peruanos, van a comprar nosotros. Esos son los temas que afectan a la descentralización, que organizan estos problemas básicos de la descentralización. Sobre esa base ya viene lo último planteado. A nivel del Estado, cómo viene un régimen unitario pero descentralizado. Cómo garantizar las autonomías, la descentralización fiscal, las competencias reales, la capacitación, las habilidades, la formación de gestión pública efectiva en la ciudadanía y en los pobladores, como si una nueva relación dinámica entre la comunidad de ciudadanos y los gestores públicos. Creo que ahí son los desafíos que tenemos planteados para relanzar el proceso de descentralización, para relanzar la reforma como una afirmación de la nación. Y preguntaba, y por eso termino la pregunta, Mariátegui respondió lo que tú señalabas, recuerdo la frase, que justamente el Perú integral es la unión de la base andina del Perú con lo más avanzado del Occidente, que permanente dice el socialismo. Ahora tenemos lo más avanzado del Occidente, y llamémoslo como queramos de cada uno llamar, pero tenemos la base andina afirmada, recuperada. Esa es la base de la nación peruana, es el fundamento de la nación peruana, y es el fundamento también que se integra con la gran patria grande latinoamericana. Entonces, yo creo que tenemos como país, como nación, inmensas y posibles perspectivas, y ahí las ciencias sociales tienen que jugar un rol clave.
Y termino saludando y felicitando al Colegio de Sociólogos, porque estas reflexiones son reflexiones que la sociología, las ciencias sociales en su conjunto tenemos que aportar, a ponerlas en el debate público nacional. No es posible que hay un debate subterráneo que no se discute. ¿Dónde empieza la nación peruana? ¿Dónde empieza la República del Perú? ¿En los artesanos y comerciantes de Lima o en Tupac Amaru? ¿Dónde empieza? Nuestro bicentenario, ¿quién es el origen de la nación peruana desde el punto de vista del bicentenario? ¿Qué fecha es? ¿Los primeros actos en Lima de algunos comerciantes y artesanos? ¿O es la revolución de Tupac Amaru que abre un ciclo independentista que recién 40 años después termina con la independencia de América, en la batalla de Junín y Ayacucho? Esas son las reflexiones teóricas y de ciencias sociales que es indispensable que el Colegio de Sociólogos siga impulsando y promoviendo. Muy amable, gracias, también Carlos.